Vamos a la presentación de la entrevista, ¿puede ser? De los políticos. No sé, me chupa el huevo. Me da lo mismo. No me siento atraído por ese tema. De política no sé. En realidad no sé nada sobre eso. Pero está. Yo así a grandes rasgos me parece como que hace mucho discurso y después no hace nada. Por un lado, gente muy superficial, porque también es la imagen que tenés que vender, ¿no? O sea, no podés como sacar todas tus opiniones al aire porque tenés que, o sea, como cubrir si vos tratás de convencer a alguien de que te vote o que apoye tu opinión, como que tratás de tener algo más generalizado. Es una manga de hijos de puta que piensa unas cosas pero te dicen otras, hacen otras. Son gente sin cabeza, sin corazón, sin nada. Son gente que actúa más que nada para su propio beneficio y que son muy cobardes. Solamente atacan las cosas que se van a dar políticamente correctas. Cuando llegamos al caso de combatir una cosa realmente importante, como por ejemplo la pobreza o la falta de educación, ellos no hacen nada, porque esa política podría llegar a perjudicar a los de arriba. Y no era nadie de Asamblea Popular. No. Era un chiquilín que creo que tiene 16 o 17 años. Es Antonio Peirano, esa voz no es inconfundible. Las voces pertenecen a los protagonistas del documental 16, que recoge la mirada de adolescentes de esa edad para saber qué piensan y qué sienten sobre su entorno. Es un proyecto financiado a través de los fondos de iniciativas juveniles del INJU, que fue realizado por el colectivo Catalejo. A través de 16 entrevistas, estos jóvenes opinan de temas tan variados como sus miedos, el futuro, la televisión, los políticos, la seguridad y, por supuesto, la baja de edad de imputabilidad. Los directores que llevaron a cabo esta idea también son jóvenes, aunque ya tienen edad suficiente como para ser imputados de acuerdo al Código Penal Adulto. Hoy recibimos a dos de ellas en realidad, porque son Martina Sanguinetti, 21 años, estudiante de Bellas Artes, y a Julia Irisiti, no sé si se pronuncia así, de 22 años, estudiante de Trabajo Social. ¿Cómo andan? Bienvenidas. Hola, Irisiti, ¿no? Irisiti, sí. Sí, Irisiti. Bueno, perfecto. ¿Cómo aparece la idea de armar este proyecto? Les preguntaba antes de arrancar la entrevista qué era el colectivo Catalejo y un poco esa respuesta responde a esta otra también, ¿no? Sí, en verdad la idea surgió antes de que existiera el colectivo Catalejo, y surgió también como con el proyecto de bajar la imputabilidad como disparador. En principio quería hacer un proyecto que hablara exclusivamente de eso, de que bueno, se está hablando de los jóvenes y de los adolescentes, pero en verdad nunca se habla de ellos más específicamente, se habla como de un general homogéneo y no se profundiza sobre eso, y mucho menos se les pregunta a ellos en particular qué piensan de ese proyecto o siquiera si lo conocen, ¿verdad? Y bueno, y ahí empezamos a hacerlo. Surgió que después nos empezó a pintar hacer algo más amplio, y ahí hubo la posibilidad de presentarnos a los fondos del INJU, y bueno, para hacerlo necesitábamos hacer un grupo o algo, y nos gustó la idea. Ahí nació Colectivo Catalejo, que bueno, pretende también continuar un poco más. Uh-huh. ¿Y qué cree que aporta el documental al contexto en el que nos encontramos y a este debate particular? Bueno, en realidad el documental trató de aportar a la discusión sobre la baja, ¿no? Después, también, cuando nos fuimos encontrando con el material, nos fuimos también encariñando con el material, y se volvió un proyecto mucho más amplio, que se corre un poco también a veces de la discusión, pero lo que busca también muchas veces, y es como lo están usando ahora y lo estamos tratando de mover, es como disparador también de la discusión. O sea, nos están contando que lo están usando, por ejemplo, en centros juveniles o en liceos, basándolo con los gurises y viendo, bueno, a partir de eso discutir sobre el tema, y es un aporte, o sea, es una mirada que puede ser esa o puede haber sido 16 otras miradas, ¿no? Y tal, pero no deja de ser un retrato de la realidad que o sea, es verdadero, ¿no? No quiere decir que sea el único ni que sea definitivo, ¿no? Pero la idea fue esa, que aportara a la discusión. Cuando empezaron a filmar, ¿no? A los testimonios que ustedes eligieron. Entonces digo, porque no me quedó tan claro. La idea era centrarse más que nada en el debate de la baja de la edad de imputabilidad. Uh-huh. Pero se fueron dando preguntas y cosas que trascendieron el tema, y después en el proceso ustedes encontraron que tenían un material más amplio como para ampliar la mirada. Sí, fue un poco así.
O sea, ya en verdad desde la realización de las preguntas queríamos como ampliarlo un poquito más, pero bueno, que igual siga como el eje rector el tema este. Cuando vimos lo que respondían los chiquilines y empezamos a ver un poco más eso, nos dimos cuenta que si bien era un tema importante en el video, como que también está bueno profundizar en el tema juventud en general, ¿no? O sea, qué lugar tiene la juventud, cómo ellos se sienten, por qué, y un poco lo encaramos por ese lado. Que sí, termina con esa pregunta, pero antes hay otras preguntas que están más o menos vinculadas con termina eso. siendo casi que una pregunta más entre de tantas, ¿no? Claro. Por más que se profundice un poco más sobre el tema, sobre el final del documental. Dura 49 minutos, creo casi 50 minutos, y recién al final se mete en ese tema después que vos tenés todo un contexto, ¿no? Que te pinta lo que es la juventud, ¿no? Que en mi opinión personal no difiere mucho de lo que era mi juventud. Me di cuenta que por lo menos pasó el tiempo y los moldes siguen siendo los mismos, ¿no? Sí, a nosotros nos pasó un poco también, en verdad. Ustedes están más cercanas, ¿no? Estamos más cercanas. En edad, porque eso lo vivieron hace 5 años, ponele, ¿no? Sí, pero como que mientras lo estábamos haciendo, fue muy divertido hacerlo, ¿no? O sea, nos encariñamos abundante con los chiquilines mientras editábamos. Y nos preguntamos, bueno, ¿y nosotros qué hubiéramos respondido a los 16 años con esto? O sea, ¿para qué lado lo hubiéramos agarrado? ¿O tenemos algún vínculo con alguno de ellos? Nos dio para eso también. Y lo que decías de los 49 minutos fue también un cambio que se dio en el proceso, porque pensábamos hacerlo más corto, más concreto. Pero claro, las respuestas eran muy interesantes y no queríamos cortar tanto. Cortamos un montón, teníamos mucho más. Pero bueno, decidimos hacerlo largo para que, bueno, que todo eso pudiera estar. ¿Qué fue lo que ustedes se plantearon como pregunta para sí misma a la hora de ir a buscar los testimonios o de seguir o extender, ¿no? La palabra de quienes testimoniaron para abarcar más temas? Uno piensa, bueno, se habla de los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, en los medios de comunicación se habla de los jóvenes. Cuando se habla de los jóvenes, y más que nada de los adolescentes, es la categoría Nini, por ejemplo. Porque no estudian, no trabajan. O como está fallando la educación, le estamos fallando a los jóvenes. Hay jóvenes que no quieren estudiar. No siempre es esa visión, ¿no? Inclusive ahora sobre el tema, por ejemplo, de regular el mercado de la marihuana, la preocupación de mucha gente era ¿qué va a pasar con los jóvenes? ¿No? Como que si los jóvenes no tuvieran percepción del riesgo, que creo que en el documental cuando ustedes le preguntan sobre los miedos y cosas así, uno se da cuenta, ¿no? Que son mucho más maduros de lo que te puede vender a veces una imagen mediatizada del joven. Y por otro lado son jóvenes también, te das cuenta. Sí, muchas de las respuestas, ¿no? Son casi, por momentos hay respuestas casi de un niño, ¿no? ¿Qué haces si te perdés? Llamo a mi mamá que me mande un taxi y me lo pague. Pero claro. Esa ambigüedad, ¿no? Justamente están transitando de la niñez a la adultez, ¿no? Y eso es la adolescencia. Pero ¿cuál es la pregunta que se hicieron ustedes? Y ahí voy a la pregunta porque ya me había divagado y me iba, ¿no? Pero, o sea, se plantearon decir, bueno, a ver, partamos de esta base para demostrar algo. Sí, me parece que lo que quisimos también fue correr un poco esa imagen. O sea, vos hablabas de la juventud en los medios, también lo que aparece, o sea, si vos hablas de el menor de edad, es el menor infractor, ¿no? Y está lleno de menores de edad que no son infractores, ¿no? Al contrario, los infractores son la mínima parte. Entonces está como esa imagen. Sí, hay 500.000 jóvenes entre 13 y 18 años. Claro. Y hay 300 menores infractores claro, entonces internados. Lo que quisimos fue eso, decir, bueno, está lleno de menores que tienen también otras cosas para decir y de última, si se lleva a bajar la imputabilidad, se la está bajando a ellos también. Entonces, como hablar como de los menores en general, tratando de mostrar como otra cara y otra manera de verlo. Eso fue como me parece el punto de partida. Sí, y además eso que decías, como que a veces parecían respuestas súper maduras y a veces súper infantiles, y fue un poco también de lo que quisimos mostrar, o sea, que están en una etapa de la vida llena de dudas y de proyecciones también, y de cosas que tienen como súper seguras, así están convencidos, convicciones, como que todo junto en una edad que, claro, es como, ahí se mezcla todo y bueno, eso es la adolescencia también, ¿no? Una etapa de crecimiento, de investigación, de dudas, obviamente, la mayoría no sabe mucho qué hacer en el futuro, por ejemplo. Y eso es lo que quisimos retratar, es una edad que no está todavía saldado, no está todavía resuelto nada. Inclusive la gran mayoría, cuando se le preguntaba por el liceo, ¿no? Como tópico, el liceo,
La gran mayoría respondía que bueno, es un compromiso, ¿no? Es algo necesario, es algo que tengo que hacer, que es la visión que todos tenemos del liceo cuando tenemos esa edad, ¿no? Bueno, tengo que ir al liceo, ¿qué querés que haga? No es algo que me entusiasme mucho. Después, sí, algunos respondían que ya después del compromiso, sí, sentían el entusiasmo, en algunos casos más que otros. Bueno, pero ahí, y vamos a entrar en otro terreno, que es la elección del abanico de testimonios, ¿no? Porque me parece que está bastante bien logrado eso también. Dieron con los testimonios indicados, ¿no? Todas las franjas sociales están representadas, los perfiles clásicos que uno conoce también están representados ahí. Y de acuerdo al contexto social, la respuesta, por ejemplo, en materia de educación, ¿no? Creo que son del barrio Conciliación los dos muchachos que entrevistan. Uno decía uno por lo menos contestaba que estaba haciendo UTU pero que había abandonado, ¿no? Mientras la chiquilina de, creo que era Punta Carretas, ya tenía planificado su futuro, quería ser doctora, creo que era, ¿no? O sea, como que ahí también encontrabas los contrastes también marcados. La pregunta es, ¿cómo hicieron la selección de los testimonios? En verdad fue bastante al azar. O sea, nosotros teníamos como varios criterios. Queríamos que estuvieran representadas diferentes clases sociales y que hubiera tanto varones como mujeres. Y después con eso, fue el conocido de un conocido que tiene una hermana o qué. Y así surgieron. Algunos los conocíamos un poquito de antes, otros jamás los habíamos visto. Pero fue un poco así, en base a unos criterios que nos habíamos pautado antes. Sí, que también se fueron moviendo durante según lo que salió y tal. Pero nos quedamos bastante conformes con eso, con que tocamos como muchas realidades. También hubo otras que quedaron afuera por eso mismo, porque fue al azar pero no deja de ser un retrato, ¿no? Uh-huh. Y me quedé blanco. Vamos que tú puedes, Diego. Pon el arranque si querés. No, porque me olvidé que iba a preguntar. Presentala de vuelta. No, lo que quería preguntarles justamente es, este documental fue financiado con fondos de iniciativas juveniles del INJU, ¿no? Y en ningún momento se planteó que podía entrar en conflicto que el INJU financiara un documental que trata sobre la baja de edad de imputabilidad. Es un tema que viene a ser político, digamos. Sí, no sé, en verdad nosotros lo presentamos. Uh-huh. Porque, mismo la posibilidad nos presentamos y ahí era el INJU el que tenía que decidir si podía o no podía y por suerte decidió que sí. Uh-huh. Y ustedes terminaron, porque obviamente lo que decían al principio estaba centrado en ese tema, pero finalmente se expandió hacia muchos otros temas. Habla sobre los miedos, sobre el futuro, sobre la educación. Ahora, por ejemplo, queda manifiesto que por lo menos esos testimonios tienen peor conceptuado a los políticos que a la policía, ¿no? Sí, eso está claro. Es unánime la respuesta en cuanto a lo que representan los políticos. Mientras que la policía, que quizás en otras generaciones era como el malo de la película, hoy día es vista como, por estos testimonios, como algo necesario, ¿no? Que a veces puede tener sus excesos, pero los políticos tendrían que mirar este documental. Es impresionante porque la respuesta son los políticos. La gran mayoría de los jóvenes tienen una desconfianza brutal sobre los políticos, ¿no? Como decís más que la policía. Y es el capital humano del futuro del país. Tiene una percepción bastante negativa. Sí, para nosotros fue bastante fuerte algunas respuestas que como que decían un poco eso, que la desconfianza de los políticos también nacía de un hecho de que no se sentían parte de eso, no se sentían que eso les incumbiera. David exactamente dice, no me incumbe. Uh-huh. Y es muy fuerte que diga eso. Claro, ¿no? en medida de que no votan, también eso te aleja un poco del mundo de la política. Pero bueno, está muy cerca también. Y la política atraviesa la sociedad, ¿viste? De manera vertical, por las conversaciones de tu familia, todo. O sea que la opinión ya se empieza a formar. Sí, es que de hecho no quedó grabado porque lo dijeron después de que terminara la entrevista, pero en un momento uno de los entrevistados le dice, ¿cómo vas a decir que no te importa si todo lo que hagan los políticos te repercute en tu vida? Claro. Y no quedó grabado, pero en verdad fue muy fuerte que diga eso, y cuando el otro dice que no le incumbe, o que... Porque no es que no le incumba porque no le importe, pero él de verdad siente que no es un tema que a él le afecte. Uh-huh. Los conflictos siguen siendo... Uno cuando mira el documental eso decía que la verdad que no cambiaron mucho las cosas
de que yo era joven al día de hoy, ¿no? Pues los conflictos personales siguen siendo los mismos. Bueno, ¿qué va a ser de mi futuro? El miedo a perder los amigos, formas de pasar el tiempo, sigue siendo básicamente todo lo mismo. A no poder prosperar con los estudios, ¿no? Con los estudios, exactamente. Alguien dice eso, sí. Y me sentí totalmente identificado, totalmente identificado. En ese sentido hay como una continuidad, ¿no? La sociedad no cambió sustancialmente, me parece, si uno toma como referencia a este documental, ¿no? Los jóvenes siguen siendo los jóvenes, con sus mismas preocupaciones, sus mismas alegrías, sus mismas frustraciones, sus mismos todo, ¿no? ¿Esa es una de las conclusiones a las que piensan que se puede llegar después de hacer este trabajo? Sí, yo pienso que sí. En algunas cosas yo me sentí mucho más identificada que en otros, ¿no? También con algunos de los chiquilines más que con otros, pero también hay una cosa que pasa y que incluso pasó, es que como también uno de repente a esa edad tiene mucho en común, pero después se mira, incluso un año después nos pasó de algunos de los chiquilines que se ven ahora, porque esto lo filmamos en junio del año pasado, lo estrenamos este año, y chiquilines que se vieron un año después y ya se encuentran súper distintos. Como también es una edad que es como, hay cosas que parecen tan definidas a esa edad, o que la decís con una fortaleza, decir, esto es así, o yo pienso esto, y después a los 3 meses cambiaste de opinión, ¿no? Que también es una edad que es muy así, y que a mí también me pasó. Yo digo, si me hubieran entrevistado a los 16 años y me veo ahora, nada que ver, ¿no? Pero es como retratar un momento, ¿no? Por eso las tortugas ninjas eran adolescentes mutantes, ¿no? Porque uno puede llegar a cambiar de opinión y en esa edad, sobre todo, de pareceres en poco tiempo. Sí. Pero ¿por qué decís que te verías tan diferente? Te lo pregunto a nivel personal, ¿por qué decís que te verías tan diferente con esa chiquilina de 16, 17 años? No sé, porque hay cosas que me imagino que hubiera contestado de forma distinta. O como que también yo en el proceso todo me hice las preguntas muchas veces, ¿no? Al escucharlas y al escuchar las respuestas, y pensaba, ¿qué hubiera dicho yo a los 16? Y hay cosas que no sé qué hubiera dicho incluso, o que sé que ni siquiera sé qué diría hoy día, ¿no? Claro. Pero me parece que sí, que es como una etapa que está como muy cambiante. Si tuvieran que definirlos, ¿no? A los adolescentes que entrevistaron, ¿qué dirían? ¿Que son más que nada desprejuiciados, o que tienen los prejuicios que todo adolescente puede tener porque todavía no adquirió ciertas experiencias de vida? Y bueno, no sé, en verdad me parece que un poco de las dos. Depende de cuál y depende en qué respuesta también, ¿no? Porque quizás tengan algunos prejuicios que pueden ser distintos muy sobre distintos temas. Claro, algunos más por un lado y el otro más por el otro. Y capaz que eso es una de las cosas que va cambiando. No que después no tengas prejuicios, pero capaz que son otros prejuicios que tenés. Y por eso me parece de Martina que decía que ellos después, cuando en el preestreno que hicimos con ellos, que a muchos no se acordaban que habían respondido, y otros cuando los miraron dijeron, o sea, como que quedaron de la cara así. Yo soy eso. Claro, impresionados. Bien, pero impresionados, ¿no? Y aparte hay respuestas muy bien articuladas, ¿no? Con un buen pienso detrás, ¿no? Sí. Hay varios muy buenos testimonios. Sí, profundo. Y eso que no se les habían dado las preguntas antes. O sea, ellos respondieron en el momento. En el momento. Y él, un poco también lo que decía Martina, a mí me hacen esas preguntas así de la nada y yo de verdad capaz que no sé qué responder, ¿no? Y respondieron todos así enseguida, capaz que pensaban 2 segundos antes, pero no, preguntas amplias como ¿qué es la familia? Por ejemplo, ¿no? Sí. A mí me pasó una cosa, no sé si llegaron a ver el documental que se llama Mamá era punk. No sé si lo conocen. Es un documental que trata de retratar la juventud de finales de los 80. Capaz que no se centra tanto en la adolescencia, sino que va un poquito más allá, ¿no? Gente de 20 y poco. Pero uno sacaba, después de ver ese documental, veía un gran derrotismo, ¿no? Un gran pesimismo sobre el futuro del país. Uno de los ejes centrales era emigrar. Este país no te da oportunidades, hay que emigrar. Los primeros años de la democracia tras la dictadura. Sí, ¿no? Y si uno compara con este documental, por lo menos ve que hay un poco más de optimismo entre los jóvenes, ¿no? Es una conclusión muy personal que saqué. Capaz que tiene que ver con el contexto en el que les tocó crecer, ¿no? Ni siquiera son hijos de la crisis del 2002. Son gente que empezó a tener un poco de conciencia de su contexto hace, no sé, 6 años. 2006, ponele, que recién fueron conscientes de lo que está pasando. ¿Piensan que hay un optimismo, o por lo menos entre esos testimonios, encontraron cierto optimismo sobre el futuro?
por parte de ellos. Pues sería todo un cambio, realmente, con respecto a lo que ha sido el Uruguay de los últimos 40 años, ¿no? Sí, optimismo sí, mucha incertidumbre también, ¿no? Incertidumbre. O sea, pero muchos, más desde el lado personal de la incertidumbre, pero yo creo que en general sí que puede decirse que hay un optimismo, sí. No está dentro del documental nada que uno pueda vincular como a la cultura plancha, ponele. Como decir, acá tenés un testimonio de alguien al que se lo puede etiquetar como un plancha, ponele. No hay. Parte de eso de que la búsqueda de los adolescentes fue un poco así. No surgió la oportunidad. No surgió. Fue eso, no surgió. No. ¿Les hubiera gustado incluir ese testimonio, por ejemplo? Sí, cómo no. Sí, más bien. Igual hay gente de todas las realidades, ¿no? Socioeconómicas, ¿no? Eso sí se está bastante bien representado. Pero es verdad lo que decís, el prototipo de lo que es el plancha, digamos, visualmente no aparece representado. No aparece. Y la pregunta sobre la baja de edad de imputabilidad se la hacían al final de todo el cuestionario. Sí. Es como que iban abonando el camino para llegar a esa pregunta. Claro, era la última pregunta del cuestionario, que primero le preguntábamos si sabían lo que era. Muchos no tenían ni idea, no sabían ni cómo explicarlo. Creo que hay una sola persona que puede explicarlo más o menos óptimamente. El resto... Sí, la mayoría no sabían lo que era. Y los que sabían más o menos, o bueno, un poco así. Y después les preguntamos qué pensaban, ¿no? De eso. A los que sabían y a los que no sabían les hacíamos una pequeñísima reseña. Ahí está. Y a partir de ahí recibían las respuestas. Sí. Sí, también les preguntábamos, que a algunos salió medio de costado, pero está ahí. La pregunta es que si sentían que ellos iban a ser afectados, porque si ellos estaban en esa franja etaria, serían, o sea, de hecho, si se llega a bajar no va a pasar porque ya van a ser mayores de acá a que se vote, ¿no? Pero como si sentían que si hoy día se bajaba, si ellos se podían llegar a ser afectados. Y algunos decían que sí, otros que no, pero hay un consenso como de estar en contra, como que de repente se ponían en el lugar ellos de ser juzgados como mayores y no les parecía que estaba bueno. O sea. Bien. ¿Cuál es el futuro del documental? ¿Cómo piensan moverlo? ¿Qué van a hacer con él? Bueno, ya se está moviendo bastante, por suerte. Está en internet y ahí tuvo bastante éxito. Y además estamos tratando de viajar al interior. Ya pensamos ir a Artigas, Colonia, Rocha, Mercedes. Y también nos los han pedido de algún centro juvenil. Estamos tratando de llevarlo a algún liceo. Y hemos ido a más de una red barrial también a presentarlo y pensar ideas con los actores de ahí. Y bueno, porque nosotros además del video tenemos como una batería de dinámicas y talleres que dependen un poco de la actividad y del público que esté, más o menos como son, y entonces con eso también lo estamos moviendo. Buenísimo. Bueno, para los que lo quieran ver, el documental está colgado en nuestro Facebook. También ahí entran al link que los lleva a YouTube y a ver este documental que se llama 16. Martina y Julia son parte del colectivo Catalejo encargado de este trabajo. ¿Cuánta gente más trabajó? Son... tres más, perdón. 3 más y en realidad colaborando un montón de gente más, ¿no? Tuvimos mucha gente que nos ayudó, por suerte, porque si capaz que nunca hubiera llegado a ser lo que fue, porque de hecho la plata del Inju tampoco fue tanta. Nosotros hubo muchas cosas que tuvimos que aprender en el camino, o sea, está. ¿De qué se encargaron ustedes en particular? De todo. Sí, al principio teníamos como medio divididas las tareas, pero nunca funcionó así. No. Hicimos todo, más o menos todo. Pero editaron, filmaron, todo. Sí, filmamos, editamos. Preguntaron. Sí. Igual la edición final la hizo Karen Antunes, que ya lo emprolijó bastante de lo que nosotros habíamos hecho. Y sí, porque eso, lo que dice Martina, en verdad, las cámaras nos las prestaron, el espacio de edición nos los prestaron, todo fue como compilada ayuda. Buenísimo. Martina, Julia, muchas gracias por arrimarse. No, gracias a ustedes. Y les repito, si quieren ver este documental, se llama 16, entren al Facebook que suena tremendo y vayan al link. Y si no, van directo a YouTube y lo buscan, 16, y va a saltar ahí. Gracias, Bueno, muchas gracias. Suena tremendo.